Cuenta la historia que los viejos puritanos constantemente se hacían esta pregunta entre ellos. Ellos se preguntaban, ¿has comprado la perla? Y los puritanos se hacían esta pregunta en referencia a la parábola que el Señor compartió con sus discípulos en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46, si podemos proyectarlos. Mateo 13 nos dice esto: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas finas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Los puritanos estaban convencidos de que la perla a la que se hace referencia en esta parábola es nuestro Señor mismo, y que esta parábola nos enseña lo que debe suceder en nuestro corazón cuando entendemos el valor de Jesús. Jesús es la perla de gran precio, que al entender su valor nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo con tal de tener esta preciosa perla. Y Pablo decía exactamente lo mismo a los filipenses. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, él decía: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es el entendimiento al que llegó Pablo y al que llegaron los puritanos. Cuando realmente entendemos el valor de Cristo, podemos poner todas las cosas que el mundo nos ofrece en una balanza y compararlas con Cristo. Y Cristo siempre sobrepesa cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Encontramos algo mucho más precioso y excelente en Cristo. Y la pregunta que hoy tengo para nosotros es, hermanos, hermanas, ¿hemos comprado la perla? Hemos encontrado en Jesucristo algo mucho más valioso de lo que este mundo tiene para ofrecernos. Porque Pablo a través de estos versos nos va a invitar a comprar la perla de gran precio y a cambiar nuestra mentalidad terrenal y sustituirla por una mentalidad celestial. La idea principal que quiero compartir en este mensaje es que cuando vemos la belleza de Cristo, todas las cosas de este mundo pierden su valor. Y si estás tomando notas, el título de este mensaje es Jesús, la perla de gran precio. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias por otro domingo donde podemos reunirnos libremente para adorarte y para estudiar tu palabra, Señor. Mi Dios, yo te pido que hoy tú reveles más y más de la belleza de tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Y que eso nos lleve, Señor, a desearte aún más y más a ti y no las cosas de este mundo, Señor. Padre, te pido que cualquier parte de este mensaje que nos pueda llevar al legalismo o enfocarnos en nuestras propias obras, Señor, sea estorbada y que seamos recordados que esto solamente es una obra que tú haces a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Así que, Padre, por favor, danos oídos para escuchar y obra en nuestros corazones. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Versículo 1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de los cielos y no en las de la tierra. Y a partir de Colosenses capítulo 3 vamos a ver un cambio de tono en esta carta. Y durante la primera sección de la carta vemos que la carta fue muy teológica, muy profunda, pero a partir del capítulo 3 vamos a ver que Pablo va a estar compartiendo cosas muy prácticas sobre cómo se debe ver nuestra vida como cristianos. Y el fundamento de todas las instrucciones que Pablo nos va a compartir lo encontramos en este versículo. Esta es la base, este es el fundamento en el cual se sostienen todas las instrucciones que Pablo nos va a dar. Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Todo nuestro fundamento, todo nuestro cristianismo y nuestra manera de vivir se encuentra sobre el fundamento de esta verdad teológica, el hecho de que hemos resucitado con Cristo. Es aquí donde se sostiene o se derrumba nuestra fe. Y si este es nuestro fundamento, creo que es muy importante que nosotros entendamos qué significa que hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo
porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos separados de la gloria de Dios. Y Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a vivir la vida que nosotros debíamos vivir y a morir la muerte que a nosotros nos tocaba morir. Y Jesús, el Hijo de Dios, a pesar de vivir la vida perfecta, fue torturado y humillado en una cruz romana. Y en esa cruz romana, el Hijo de Dios tomó nuestro lugar y llevó sobre su propio cuerpo todo nuestro pecado, toda nuestra oscuridad y toda nuestra vergüenza. La buena noticia es que Jesús no permaneció muerto, sino que Él fue enterrado, pero al tercer día resucitó de los muertos, venciendo por completo el poder de la muerte. Y ahora, este Jesús resucitado nos ofrece a nosotros ser resucitados juntamente con Él. Y Jesús nos ofrece resucitarnos de manera espiritual en este momento, en el momento en el que confiamos en Él, pero también nos ofrece resucitarnos en la eternidad, en el tiempo que está por venir, resucitarnos para siempre, de manera muy literal. De manera que todos los que ponemos nuestra fe y confianza en Jesús podemos experimentar la resurrección de Jesús en este cuerpo, en esta vida, dándonos vida espiritual, pero también podemos experimentar la plena certeza y confianza de que nos espera la vida eterna con Dios. La vida eterna donde no habrá ya más llanto, ni dolor, ni guerras. La vida eterna donde seremos recompensados por todos los padecimientos que pasamos en este mundo. La vida eterna donde tendremos una morada eterna con Dios en su presencia. Esto es lo que significa haber resucitado con Cristo. ¿Alguien aquí ha resucitado con Cristo? Amén. Son buenas noticias porque los veo muy serios. Amén. Si hemos resucitado con Cristo, entonces estas son las instrucciones que Pablo tiene para nosotros. Pablo en este capítulo nos invita a considerar cómo la realidad de que hemos sido resucitados con Cristo y que tenemos una esperanza eterna debe cambiar la manera en que vivimos en esta tierra. Y quiero que nos enfoquemos en esta primera declaración. Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La invitación que Pablo nos hace en estos versículos es a cambiar nuestra manera de pensar. Y hay muchas maneras en que este verso ha sido traducido. Algunas traducciones dicen, pongan la mente en las cosas celestiales. Otras traducciones dicen, pon tu corazón en las cosas de arriba. Pero la invitación es muy clara sin importar cómo tú traduzcas este versículo. La invitación es a cambiar nuestro enfoque y quitarlo de este mundo para ponerlo en los cielos, en las cosas eternas. Porque si nosotros hemos resucitado con Cristo y tenemos la esperanza de que nos espera una eternidad con Dios, nosotros no podemos vivir de la misma manera que vive la gente que no tiene esta esperanza. No podemos tratar con las cosas materiales de la misma manera que la gente que piensa que este mundo es todo lo que hay. Porque cuando verdaderamente tenemos una confianza en la eternidad, nuestra perspectiva cambia por completo. Y tristemente, hermanos y hermanas, como cristianos, hemos hecho un muy mal trabajo con esto, incluyéndome a mí mismo. Y hemos caído en el pecado y en el error de ser materialistas y de ser avaros. Y yo sé que llamar a este pecado por su nombre nos puede incomodar muchísimo y puede que te enojes conmigo, porque esto es algo que hemos normalizado tanto en nuestra sociedad que incluso se esconde de nosotros y no nos gusta llamarlo por su nombre, esta avaricia que experimentamos en nuestro corazón. Y ese es el problema de la avaricia, que se esconde de nosotros. Por la gracia de Dios he podido ser parte del ministerio por 8 años y en estos 8 años de ministerio he escuchado todo tipo de confesiones de los más locas. Pero en estos 8 años nunca jamás alguien se ha acercado a mí a decirme, hermano, por favor, ora por mí porque estoy batallando con la avaricia. De alguna manera, la avaricia siempre busca la manera de esconderse de nosotros. Es un pecado que nunca queremos aceptar. Este verso nos dice que debemos de poner la mente en las cosas celestiales, lo que nos indica que esta es una batalla que nosotros ganamos o perdemos en nuestra mente. Así que para poder identificar si hay avaricia en nuestro corazón, tenemos que primero examinar dónde está
nuestra mente. Y quiero que nos preguntemos esto de manera honesta. Durante el día, pregúntate a ti mismo, ¿pasas más tiempo pensando en las cosas de este mundo? ¿En las cosas de esta tierra? ¿En qué comerás, qué vestirás, los afanes de este mundo? ¿O pasas más tiempo pensando en la eternidad, en los cielos o incluso en tu prójimo? La avaricia, por definición, es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Esta es la avaricia por definición. Preguntémonos honestamente, iglesia, ¿pasamos más tiempo pensando en cómo podemos acumular más cosas para nosotros? ¿O pasamos más tiempo preguntándonos cómo podemos utilizar lo que tenemos para bendecir a los demás? Y esto determinará si hay avaricia o no en nuestro corazón. Y la realidad es que vivimos en una sociedad materialista y avara y nos cuesta mucho aceptarlo. Y el problema más grande de la avaricia es que se mantiene viva en nuestro corazón bajo la falsa promesa de que ser avaros y acumular bienes para nosotros nos va a hacer más felices. Pero el Señor nos enseñó algo muy diferente. El Señor nos prometió que más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. Más dichoso es el que da que el que recibe. Lo más triste de la avaricia es que nos promete que seremos más felices si desobedecemos el mandato del Señor. Y muchos de nosotros, por perseguir esta falsa promesa de que acumular cosas para nosotros nos hará más felices, nos hemos privado de la bendición y la plenitud de vida que Dios tiene para nosotros. El otro día hablaba con un amigo por teléfono y él me contaba que él estaba manejando por una sección de Omaha donde hay casas enormes y carros muy bonitos y una área de mucho dinero. Y él me contaba que de repente empezó a sentir una gran tristeza porque él se preguntaba dentro de sí mismo, ¿cuánta de esta gente se ha perdido de la bendición de Dios? ¿Y cuánta de esta gente debe sentirse completamente vacía? Y esto me dejó pensando porque es una realidad muy triste. En nuestra ciudad existe mucha gente con mucho dinero y muchas veces vemos casas muy grandes y carros muy grandes y tengo que confesar delante de ustedes, a mí a veces me da envidia. Yo a veces digo, wow, me encantaría tener lo que ellos tienen. Pero hermanos, si hemos resucitado con Cristo, nuestra mente no debe estar en esas cosas. La pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es, ¿cuántos de ellos son ricos espiritualmente? En esta tierra solamente somos extranjeros y peregrinos, y si hemos resucitado con Cristo, nuestra mente no debe estar en las cosas terrenales y materiales, sino en las espirituales y celestiales. Y nuestro Señor siempre nos advertía sobre esto. Él siempre hacía un énfasis de mencionar esto a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21. Lo podemos leer juntos, dice así. No almacenen tesoros en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no puedan destruir, y los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. ¿En dónde se encuentran los deseos de tu corazón hoy? ¿En dónde está tu tesoro? ¿Es el Señor Jesucristo tu tesoro? ¿O sigues encontrando tu tesoro solamente en las cosas de esta tierra? Tengamos cuidado, hermanos y hermanas, de no ser tan pobres que lo único que tenemos es dinero. Y no me malentiendan, el dinero no es malo en sí mismo. No hay nada malo con el dinero. El mensaje de hoy no es véndelo todo y déjaselo a los pobres. Aunque si alguno de ustedes siente la convicción de hacerlo, no lo voy a detener. Pero eso es entre tú y el Señor. El dinero no es malo en sí mismo. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de esto. Abraham, Isaac y Jacob eran hombres muy, muy, muy ricos. Y Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. David y Salomón fueron reyes ridículamente ricos y fueron hombres amados por Dios. José de Arimatea era un hombre muy rico y él utilizó sus riquezas para proveer un sepulcro para el Señor.
El problema no está en tener riquezas, el problema está en qué hacemos con las riquezas. Y déjame darte un ejemplo. Algunos de ustedes lo saben, fui misionero en Guatemala por 6 años y el único motivo por el cual pude ser misionero en Guatemala por 6 años es porque gente muy generosa de este país enviaba ofrendas para que yo pudiera continuar con mi misión. Y por 6 años, todo el ingreso que yo recibía era de ofrendas de gente que Dios había bendecido grandemente económicamente. Las riquezas no son malas si las usamos de la manera correcta. Y como yo, hay miles, millones de misioneros alrededor del mundo que se podrían beneficiar de nuestras ofrendas el día de hoy. Así que quiero retarnos como iglesia con esta pregunta. ¿Alguna vez hemos considerado que la razón por la que Dios nos tiene en este país con tanta comodidad y tantas riquezas no es para acumular más para nosotros, sino para ser de bendición para los demás? Si hemos resucitado con Cristo, nuestra mente no debe estar solamente en esta tierra, sino en los cielos. Durante mi tiempo en Guatemala vivía con aproximadamente $250 al mes. Y con estos $250 me alcanzaba para pagar renta, comida, doctores, ahorrar para el anillo de bodas de mi esposa e incluso a veces me alcanzaba para hasta ir al cine. El salario promedio en Guatemala son $200 y mucha gente vive con muchísimo menos que esto. Hace unas semanas hablaba con una preciosa hermana en el Señor y ella me hizo este comentario que me dejó pensando y me confrontó mucho. Ella me dijo, cada vez que yo voy a gastar dinero, me hago primero la pregunta, ¿cómo lo que voy a gastar podría ayudar a un misionero al otro lado del mundo? Quiero que pienses en eso. A mí me confrontó muchísimo. Porque muchas veces el dinero que nos gastamos en una comida en este país puede significar un mes de comida para alguien al otro lado del mundo. El significado de la avaricia es solamente buscar acumular para nosotros sin tener la intención de compartir con los demás. Considerando esto, hermanos y hermanas, ¿existe avaricia en nuestro corazón? ¿Hemos considerado que el motivo por el cual Dios nos tiene en esta sociedad con tanta afluencia no es para nosotros mismos, sino para que podamos ser de bendición para los demás? Porque cuando entendemos el valor de Jesús y de su evangelio y de su misión, el tener menos dinero en nuestra cuenta de ahorros no es tan importante como el continuar de su obra, el ver el avance del evangelio por todo el mundo. Cuando hacemos de Jesús nuestro tesoro, las posesiones de este mundo pierden por completo su valor. ¿Hemos comprado la perla, mis hermanos, o seguimos encontrando nuestro tesoro solamente en este mundo? El Señor alguna vez contó una parábola a sus discípulos que quiero que leamos juntos. La encontramos en Lucas capítulo 12. Dice así: y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré a mí mismo, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo, qué tonto eres. Qué fuerte, ¿no? Qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Qué tristeza sería para nosotros encontrarnos como este hombre de la parábola, muy ricos en esta tierra, pero pobres delante de Dios. Agustín de Hipona comentaba sobre este hombre y él decía, este hombre no se dio cuenta que los estómagos de los pobres eran un almacén mucho más seguro que sus graneros. El problema de este hombre es que tenía un enfoque completamente terrenal y la eternidad lo tomó por sorpresa. Tengamos cuidado de no ser
como este hombre. Esto es lo que nos invita a cambiar este versículo. Si hemos resucitado con Cristo, nuestra mente no debe estar solamente en esta tierra, sino en los cielos. Qué triste sería para nosotros encontrarnos con lo mismo que se dice de este hombre, que se diga de nosotros. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Cuidémonos, hermanos, de no ser tan pobres que lo único que tenemos es dinero. Y el Señor lo hizo muy claro. Lucas capítulo 16, versículo 13 dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. El dinero es una herramienta muy útil y nos puede ayudar a ser de bendición para muchas personas, pero el dinero es un muy mal Dios. El problema no es tener dinero, el problema es cuando hacemos del dinero nuestra posesión más preciosa y creamos un falso Dios del dinero, un ídolo al cual adoramos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y es por eso que es tan importante que veamos la belleza de Jesús y compremos la perla de gran precio y dejemos todo lo demás con tal de tener más de Cristo. Pero esto únicamente llega cuando vemos el valor de Cristo y la belleza de Cristo. Lamento decirte, mi hermano, que si tú sales de esta iglesia y intentas con todas tus fuerzas batallar contra tu avaricia, no vas a poder. Tu corazón naturalmente ama demasiado las cosas de esta tierra. Tenemos una naturaleza caída que batalla contra nosotros y no podemos en nuestras propias fuerzas. La clave para vencer nuestro amor al mundo y al dinero y a las cosas materiales está en cambiar nuestro enfoque y en amar a algo, o más bien a alguien, mucho más de lo que amamos las riquezas. Y este verso nos lo dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Qué hay arriba? Cristo. Esto significa que entregamos nuestro corazón no a una idea, sino a una persona. Nuestra perspectiva cambia cuando entregamos nuestro corazón a Cristo. Y hay una historia en la Biblia que nos ilustra esta verdad de manera preciosa. Es una de mis historias favoritas. Y seguro ustedes han escuchado de esta historia. Es un clásico de la escuela dominical. Pero había un hombre muy pequeñito que escaló en un árbol. ¿Cómo se llama este hombre pequeñito? Zaqueo. Y este hombre pequeñito era un sinvergüenza. Este hombre pequeñito era un ladrón, había estafado a muchísima gente y había hecho mucho dinero con ganancias deshonestas. Y Jesús va caminando y se encuentra a este hombre colgado en un árbol y le dice: Zaqueo, tengo que hablar contigo. Y Jesús tiene una reunión con Zaqueo y pasa tiempo con Zaqueo. Y al final de la conversación de Jesús y este hombre, Zaqueo proclama las siguientes palabras. Lucas 19:8 dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo un hombre que amaba tanto este mundo puede de un día para otro cambiar por completo su mentalidad y estar tan dispuesto a deshacerse de las cosas que él amaba? Lo único que cambió en este hombre fue que tuvo un encuentro con Cristo. Y encontró en Cristo algo mucho más valioso que lo que este mundo tenía para ofrecer. Zaqueo encontró la perla y la compró. Cuando entendemos lo que tenemos en Cristo, lo que el mundo tiene para ofrecer no parece tan interesante. La pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿hemos comprado la perla? ¿Hemos logrado ver el increíble valor de nuestro Señor? ¿Hemos visto su belleza? Este es el misterio y la belleza del Evangelio. Que cuando parece que lo hemos perdido todo en este mundo, en realidad lo hemos ganado todo. Y es así como termina esta sección. Versículos 3 y 4, leámoslo juntos. Dice: pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el Evangelio de Cristo encontramos un reino de cabeza, donde morir significa vivir,
donde dar significa recibir y donde perder tu vida significa encontrarla. Y es cuando entendemos esto y lo perdemos todo por conseguir la perla de gran precio, por seguir a Cristo, que encontramos nuestra verdadera vida, la plenitud de vida que Dios ofrece. Estos versos nos dicen, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto a las cosas de este mundo y la verdadera plenitud de vida la encontramos escondida en Cristo. La plenitud de gozo la encontramos al tener más de Cristo, no al tener más de este mundo. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Puede parecer que en este mundo lo hemos perdido todo. Puede que no vivamos con los lujos, con el reconocimiento y con todas las demás cosas que las demás personas de este mundo viven. Pero este verso nos promete, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y cuando seamos manifestados con Él en gloria, podremos ver las cosas que realmente importan. Podremos ver aquellas cosas que Dios ha separado para los que le aman. Esas promesas eternas que Dios tiene para nosotros, donde los ladrones no roban, ni el óxido destruye. Y cuando veamos lo que el Señor ha separado para nosotros en la eternidad, veremos que sin importar lo que hayamos dejado en esta tierra por seguirle, no se comparará con la gloria que el Señor ha de manifestar para nosotros. Aquí está nuestro consuelo y esperanza. Cristo se manifestará y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y mis hermanos, quiero hacer énfasis en esto. No se trata de cuánto dejamos. El Señor nos enseñó que a veces los centavos de una viuda pueden ser mucho más valiosos para Él que toda la ofrenda de un templo. Al Señor no le importa cuánto des, Él es dueño de todas las cosas. Él no necesita tu dinero. Al Señor lo que le importa es dónde está tu corazón. Es que tu dinero demuestre que Él es el dueño de tu corazón. Que puedas ver en Jesús la perla de gran precio y lo dejes todo para obtenerlo a Él. Y quiero terminar con una última historia. En el 2020, en plena pandemia, yo me encontraba en Guatemala y en Guatemala la situación estuvo muy dura. Todo el mundo estaba encerrado en sus casas, todos estaban muertos de miedo, la gente no salía a las calles. Y a mí me encanta compartir el evangelio en las calles, pero en el 2020 no había nadie en las calles a quien compartirle. Entonces yo me puse a orar y le dije, Señor, por favor, preséntame una oportunidad para que le pueda compartir el evangelio a alguien. Y durante este tiempo, por mandato, por ley en Guatemala, tú tenías que tener esas bellísimas mascarillas en todos lados. Tenías que tener una mascarilla en la calle, en tu carro, aunque estés solo, en los edificios, mascarilla siempre. Entonces nuestra iglesia tuvo la brillante idea de poner un mensaje en nuestras mascarillas y pusimos un mensaje muy sencillo: Jesús salva. Y ahí andábamos con nuestra mascarilla por todos lados: Jesús salva. Y un día yo iba saliendo de la iglesia y me encontré un niño con una carreta de bananos, que iba vendiendo bananos. Y este niño se me queda viendo y me pregunta, ¿quién es ese Jesús? Y yo, muy alegre, le dije, amigo, déjame contarte. Y le compartí el evangelio a este niño y le empecé a compartir cómo Dios podía perdonarlo de sus pecados, cómo Dios le prometía vida eterna, cómo Dios le podía dar un nuevo corazón. Y por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, este pequeño niño como de 10 años empezó a entender el mensaje y podía ver en sus ojos la emoción y el gozo que sentía al escuchar este mensaje. Y él me dijo, ¿entonces solo tengo que hablar con Dios? Yo le dije, sí. Pídele a Dios que envíe a su Hijo Jesucristo a vivir en tu corazón y Él lo va a enviar y te va a dar vida eterna y una esperanza. Y este niño como que no se lo podía creer. Y yo le dije, mira, cuando termines de vender tus bananos, ve a tu casa, ve a un cuarto donde estés a solas con Dios y pídele a Dios que envíe a su Hijo a tu corazón. Y este niño se me quedó viendo y luego se quedó viendo su carro de bananos. Y tomó todos los bananos que le quedaban y me los dio. Y me dijo, mejor me voy a mi casa de una vez. Y este niño se fue a su casa sin bananos.
y grande es su recompensa en los cielos. Tengo la esperanza de volver a encontrarme a este niño en la eternidad. Así que podemos decir que el reino de los cielos es como un hombre que deja todo por comprar una perla de gran precio, o como un niño con una carreta de bananos, que viendo el gran valor que había en Jesucristo, dejó todos sus bananos para ir a conocerle. Mis hermanos, espero que el Señor nos pueda dar la sencillez de corazón que le dio a este niño para poder entender la belleza de Jesús y dejarlo todo por seguirlo a Él. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias por tu precioso evangelio, Señor. Padre, mientras recuerdo a este hermoso niño, Señor, que tú extendiste tu gracia para que él pudiera entender de manera tan clara tu evangelio y tu belleza. Padre, haznos como niños. Danos la sencillez de un niño, Señor, que no se preocupa por qué va a comer o qué va a vestir, sino que simplemente confía en su Padre. Padre, danos la sencillez para confiar que tú eres un buen Padre, que tú has prometido cuidar de nosotros y que en este mundo jamás nos va a faltar nada porque tenemos un Padre bueno en los cielos. Padre, ayúdanos a ser generosos y a mostrar con nuestras acciones en esta tierra que nuestro corazón está en los cielos. Ayúdanos a mostrar con nuestro dinero al mundo que tú eres nuestro Señor. Padre, muchas gracias porque tú siempre extiendes gracia, incluso cuando fallamos, Señor. Así que si hemos fallado, Señor, si hay avaricia en nuestro corazón, te pido que nos perdones, Padre. Y te pido que tú nos lleves a una perspectiva nueva. Que por tu gracia tú cambies nuestra mente, nuestro corazón y nos des un anhelo por las cosas de los cielos y no las de la tierra. Padre, te adoramos porque eres bueno con nosotros. Bendito seas en el nombre de Jesús.